señoras y señores, jóvenes, bienvenidos una vez más al Centro Asturiano de Madrid. También ruego que nos disculpen la demora, porque venimos de clase y, en fin, pues Madrid, las distancias no son cortas, como es sabido, y siempre cuesta venir en transporte. Agradecemos, por tanto, la paciencia que han tenido, la cortesía con nosotros. Ya saben que nos hallamos, para aquellos que nos visitan por primera vez, en una institución centenaria, histórica. Cumplimos el pasado 2 de octubre 135 años. Somos ahora mismo la Casa Regional Española más antigua del mundo, de cuantas hay repartidas por América, por Europa, en España. De todas ellas, no solo de los centros asturianos, esta casa es la decana. Una casa comprometida con la cultura, conformada por un gran equipo de trabajadores, de directivos, de socios, de amigos, eso todos, y la verdad es que seguimos en ese afán de trabajo continuo por Asturias, por la cultura, y agradezco muchísimo también la presencia de las personas que están conmigo en esta mesa. Una mesa que, hemos de recordarlo, es de servicio, es de compromiso social, es de compromiso cultural, de diálogo, de mano tendida, de intercambio, hoy intercultural, y, cómo no, de amistad. Conmigo, a mi izquierda, en primer lugar, la doctora María Rosario Limón Mendizábal, nuestra querida directora del Departamento de Teoría e Historia de la Educación, una persona entregada a la educación desde hace muchos años, con una trayectoria muy fecunda, muy profunda, ejemplar, y sobre todo en el campo que tan referencial es para todos nosotros de la pedagogía social. Ciencia por excelencia, por antonomasia, de la educación social. Precisamente hace pocas semanas tuvimos la dicha de que una revista brasileña, Olos, nos publicase un monográfico en el que recogían varios artículos nuestros, de José Ángel, de Chayo, Rosario Limón, mío y de otros compañeros brasileños y españoles, en esa revista precisamente que llevaba como denominador la educación escolar y social, que creo que por cierto la envié, ahora que lo estoy diciendo, a todos los alumnos, también a vosotros, lo tendréis en el campus virtual por si queréis echarle un vistazo. De manera que muchas gracias, Chayo. Ya sabes que estás en tu casa. Pertenecemos además ambos a esa asociación española iberoamericana de medicina y salud escolar y universitaria que preside nuestro amigo, nuestro compañero, el doctor Antonio Sáez Crespo. Ya tengo dicho a los alumnos, alumnas de Paraguay, que probablemente hagamos dentro de unos meses, ya lo hablé con el doctor Sáez, un encuentro, un simposio, fundamentalmente con ellos, sobre orientación, y en fin, estamos encantados. Muchas gracias, Chayo. Ahora te daré el micrófono para que saludes, para que digas lo que consideres oportuno. Cómo no, el profesor José Ángel López Herrerías, a mi derecha, a quien ahora presentaré con más calma, y a su derecha está Andrés Menéndez, presidente adjunto de esta casa, un hombre muy polifacético, muy polivalente, porque está en muchas actividades, en muchas funciones en la casa, y todas las hace muy bien. Lo del teatro, Andrés, tienes que mantenerlo, tienes que seguir allí, porque además eras, te lo dije el otro día y lo sabes tú, toda una figura. Eres una gran estrella, de manera que tienes que continuar. Nosotros lo celebraremos mucho. Y desde luego te agradezco enormemente también toda tu labor, cómo me estás sustituyendo en estos actos de lo que llevamos de curso y lo que nos queda, y en fin, por toda tu labor también en la peña que llevas del Felechu, de manera que muchas gracias. Mi saludo cordial, por supuesto, y mi gratitud para los directivos, socios y amigos que nos acompañáis de la casa, que nos honráis en definitiva con vuestra presencia. Y singularmente mi gratitud y mi saludo, vais sepa, gracias, que se dirige a los alumnos y alumnas del Máster en Formación Internacional Especializada del Profesorado para la Formación de Docentes Paraguayos en España.
Un grupo de estudiantes que, sin embargo, son todos ellos profesores y profesoras con significativa experiencia y acreditada formación. Te lo comentaba hace días también informalmente, Chayo, que estamos muy contentos con ellos. Ojalá que también ellos con nosotros. Yo creo que nuestra facultad se enriquece notablemente con su presencia. Teníamos que haber iniciado estos procesos de internacionalización hace años, nunca es tarde si la dicha es buena, y desde luego la aportación que realizan es extraordinaria, porque todos ellos, pese a su juventud, tienen una acreditada experiencia y una significativa formación, muchos en el ámbito de la pedagogía, otros de la psicología, de las matemáticas, de la filosofía, en fin, de distintos campos, todos ellos convergentes en el proceso de formación del profesorado. Disfrutan por lo mismo, han sido seleccionados para una beca del Programa Nacional de Paraguay, don Carlos Antonio López, que es un programa de formación continua de educadores. Paraguay, ese hermoso país hermano, recordando al gran Augusto Roa Bastos, un país de tierra roja y paisajes musicales. Sabemos, por rápida visita que realicé hace unos años y por los muchos trabajadores también paraguayos que hay aquí, de su entreverada y rica cultura hispano-guaraní, de su esfuerzo, de su tesón, de su alegría, de su solidaridad. Un pueblo, el paraguayo, que mira esperanzado al porvenir. Buen ejemplo son todos estos estudiantes y otros muchos que están también en la Universidad Autónoma y en la Universidad de Navarra. Son todos ellos profesores, hoy estudiantes en nuestra querida alma mater, con quienes seguiremos realizando actos diversos, como ese previsto, que ahora me comentaban, sobre baile y sobre música paraguaya, que se organizará en este mismo salón, y que yo creo que va a ser todo un éxito. Tendremos que invitar a muchas personas, y bueno, estamos encantados. Y también alguna charla que probablemente se dará sobre educar sin estrés, que probablemente podría ser en el marco de los encuentros de educación y salud, y bueno, pues en lo que ellos quieran, porque ya les he dicho, y ya lo saben, que están en su casa, en este pequeño rinconín de Asturias, en Madrid. El profesor José Ángel López Herrerías ofrece hoy una nueva conferencia: Don Quijote, ideología, idealismo, constructivismo, logros de diferentes formas de mirar el mundo. No es la primera vez que hablamos sobre esta magna obra de la literatura universal. El 22 de abril de 2015, en el marco de la 5ª Semana Complutense de las Letras y con motivo del 4º centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, organizamos una mesa redonda titulada Mirada sobre el Quijote en el 4º centenario, de la que hay separata, todos escribimos en esa separata electrónica, y hay vídeo también. El otro día, por cierto, me metí, Antonio, no te vayas, me metí a mirar los seguidores que teníamos de ese acto, que va por los 300, y para mi sorpresa, pues grata sorpresa, me he encontrado que nos supera con creces, José Ángel, las conferencias también grabadas en vídeo del hermano de Antonio, Agustín, de manera que le felicitas de nuestra parte, que tiene 600 y 1000 seguidores. Nosotros vamos por 300. Bueno, pero todo se habla. Un acto aquel, como el de hoy, con el que rendimos modesto y sincero tributo al genio de nuestras letras, al príncipe de nuestras letras, a Miguel de Cervantes, y, cómo no, a su monumental obra universal. En aquella ocasión, junto al profesor López Herrerías y un servidor, participaron el doctor Francisco Alonso Fernández, Francisco Alonso, Paco emérito, es emérito de Psiquiatría y Psicología Médica de la Complutense. También participó don Francisco Ramos Oliver, general de división, pero recuerdo que hace unos años, me parece que fue en 2005, tú y yo participamos con un amigo común, nuestro querido José Luis Rozalén Medina, para conmemorar la publicación de la primera parte del Quijote en esta misma mesa. Por cierto, yo ando buscando sin cesar a José Luis Rozalén y no consigo dar con él. No sé si sabes algo, supongo que estará de viaje. Él es un gran viajero y además lo disfruta muchísimo y luego lo escribe todo para deleite de los demás y aprendizaje vicario también a través de la lectura.
Y tenemos también previsto, José Ángel, permíteme que en esta introducción lo diga, presentar un libro mío, más bien un librito, un opúsculo, en el Círculo Catalán, en esa hermana casa regional que es el Círculo Catalán, ubicado en la Plaza de España, el 16 de diciembre, viernes a las 7 de la tarde, que ahí me ha confirmado José Ángel que intervendrá, muchas gracias, y el libro lleva por título... Conviene que lo apunten. Se lo recordaremos. 10 criterios para educar en valores con el Quijote. 10 criterios para educar en valores con el Quijote en el Círculo Catalán. Don José Ángel López Herrerías es catedrático honorífico de Teoría de la Educación de nuestro departamento, del que es directora la doctora Limón Mendizábal. Ha trabajado también en otros ámbitos del sistema escolar, como catedrático e inspector de enseñanza media, catedrático de Escuela Universitaria de Formación del Profesorado. Es almeriense, andaluz, almeriense de Habla, un pueblo que se llama Habla, y vaya si habla, ahora lo escucharemos. Investigador de largo recorrido y pedagogo comprometido. Es autor de una extensa y creciente obra bibliográfica. Muchos de sus últimos libros los ha presentado en este centro asturiano. Antes siempre citaba María Jesús los libros que llevaba, ahora ya he perdido la cuenta. Las temáticas de sus publicaciones y ponencias se resumen en 3 claves: la educación como esfuerzo hacia la verdad, la bondad y la belleza, el ser humano como compromiso por los otros y la proyección total de la complejidad humana más allá de los aspectos cognitivos, intelectuales. Un gran colaborador de la casa, como queda dicho, que ha participado en muchísimos actos, además de en estas presentaciones de libros. Desde que me incorporé en el año 2000 a nuestro común departamento, hemos mantenido una relación estrecha y fecunda, una amistad, con participación en ámbitos comunes, en Venezuela, en la Universidad de las Américas, en la querida UPAEP, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en México y en otros muchos sitios. Oficialmente está jubilado, pero vive este nuevo tiempo con júbilo, junto a su querida esposa María Jesús, aquí presente, y a su gran familia. Sigue en cualquier caso vinculado a la universidad, como decimos. Recientemente me sustituyó en unas clases precisamente en este máster dirigido a profesores paraguayos. Y he dicho en más de una ocasión que el auténtico profesor, como José Ángel, lleva la escuela, en este caso la universidad, dentro y siembra por doquier. Pues bien, fruto de esa siembra es la conferencia que hoy nos congrega. Muchas gracias a todos. Tiene la profesora doctora Limón la palabra. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Y para mí es un gran honor compartir esta mesa. Yo he venido a la conferencia y realmente agradezco mucho esta invitación para estar con mis compañeros y con todos ustedes. Sin duda, gracias por tus palabras, Valentín, pero sin duda alguna yo conozco al profesor López Herrerías, mi querido compañero y admirado compañero y amigo, hace muchos años. Creo que el valor de la palabra, de la comunicación y de iniciar caminos nuevos, yo destacaría el profesor López Herrerías siempre ha abierto caminos en la pedagogía. En la pedagogía no solamente centrada en el mundo escolar, sino en el ámbito no escolar, extraescolar y comunitario. Y diría que es un profesor humanista, un hombre humanista, en que siempre tiene una gran ilusión y esa ilusión no la ha perdido. Yo creo que es muy importante conservar la ilusión por transmitir lo que uno ha aprendido, ha reposado, la ciencia, los conocimientos, y sin ninguna duda hoy va a ser una oportunidad escucharlo y muchas gracias por estar aquí, por oír la conferencia,
Valentín, por ti, porque tú también eres un hombre humanista y que además abres caminos a todos y nos acoges a todos. Así que muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Tiene la palabra, no sé si quieres decir algo, Andrés. Creo que está todo bien dicho. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor José Ángel López Herrera. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Ciertamente, después de oír estos entrañables cantos de sirena de mis amigos, tengo la sensación de que se me ha olvidado lo que iba a decirles. Por si me recupero, empezaré con dos pequeñas cuestiones de carácter anecdótico. Bueno, iba a decir una tercera, pero esa me la guardo porque me parece excesiva. Y es que se podía dar por terminada la conferencia después de oído lo que ya hemos oído. Pero me parece demasiado exagerado. Mi pueblo habla, pero es sin H. Me he pasado la vida diciendo que mi pueblo se llamaba Habla sin H. Procede de una colonia romana. Ábula es una palabra latina que significa blanca. Entonces, como mi pueblo está en la estribación de Sierra Nevada, la Penibética, las provincias de Granada y Almería, si lo buscan en el mapa, amigas paraguayas, amigos, váyanse hacia el sur, Andalucía, y antes de llegar al agua Mediterráneo se encontrarán con mi pueblo. Los árabes parece que no pronuncian muchas vocales y se comieron la U, y quedamos en habla. Los patronos del pueblo se llaman 3 soldados romanos, Apolo, Isacio y Crotato. Punto y aparte, dejo ese tema porque no es el asunto de la charla. En segundo lugar, quiero decirles muchísimas gracias de corazón porque cuando uno está en casita, son las 6 de la tarde, hace un día como hoy bastante fresquito, por no decir frío, y se dispone a salir y dice, Dios mío, ¿por qué habré dicho a algún amigo o amiga, a alguna persona que esta tarde iba a estar en el... Sería para que viesen a Valentín y por el de Achayo, pero me da cierto cargo de conciencia. Pero en todo caso, de todo corazón, muchísimas gracias por haber venido. Procuraré ser breve y me gustaría que pudiésemos tener algún tiempo de debate, de diálogo. En el fondo, también quería decirles antes de entrar, lo del fondo me ha llevado al recuerdo de este otro asunto, que no sé si sabes, Valentín, que ya he hecho méritos para formar parte de ese training de baile y de música. Porque el segundo día en el que te sustituí a ti con los amigos de Allende el Océano, el segundo día trajeron un requinto, instrumento musical parecido a una guitarra un poco más pequeño, y cantamos El pájaro Chowi, que yo creo que como nuestros amigos socios de la Casa de Asturias y amigos nuestros, pues no sé si lo recuerdan, al final casi lo podríamos cantar también, aunque no tengamos requinto. Bueno, vamos a lo que íbamos. En el mes de abril, un día recibo un correo de Valentín, en el mes de abril del año en que estamos, en el que se conmemora la publicación de la segunda parte del Quijote. Recibí un correo de Valentín en el que, cómo no, cada vez que hay que hablar del Quijote, pues bueno, amablemente se acuerda de mí. Y tengo que decir que no especialmente porque yo me sienta en absoluto un experto, en algún sentido de los que uno se puede sentir experto respecto de una obra, en este caso literaria. Sí, en todo caso, porque, ¿qué quieren que les diga? Aunque tal vez es un amor de tercera edad, llevo una temporada de años, muchos años no lo conocí, lamentablemente enamorado del Quijote. No conozco, y en esto me acerco a Marañón. Don Gregorio Marañón es un médico de la primera mitad del siglo XX, muy reconocido en España, que él dice, siempre tendría al lado 3 libros, la Biblia, el Quijote y un buen libro de poemas. Bueno, pues déjenme que les manifieste mi pasión, porque tomo el Quijote, lo abro por cualquier página, si no es que llevo una lectura secuenciada,
y allí me encuentro aventura, ilusión, bondad, apertura, creatividad, una selección exquisita de los términos, ya sean sustantivos o verbos o los adverbios o adjetivos que acompañan a los sustantivos, que están elegidos a mi modo de ver ni que con lupa. Entonces, repito o les digo que efectivamente me llamó en el mes de abril Valentín para esto. Yo estaba fuera en una de esas universidades que ha dicho por una estancia de 2 meses, Valentín, no puedo estar. Cuando volví tenía en el interior un poco la inquietud de que no había participado en este acto que se había hecho en la Casa de Asturias respecto del Quijote. Y le propuse a Valentín que me dejase o aceptase, no sé si sería esta expresión mejor, que aceptase que pudiese esta tarde o cualquier otro día dirigirme a ustedes para decirles algo en torno al Quijote, pero que tiene también otro trasfondo. Además de tomar como referencia al Quijote, lo que esta tarde en ese título un poco largo y rocambolesco, ideología, idealismo, constructivismo, logros de diferentes maneras de ver el mundo, lo que a mí me preocupa, y es lo que traigo a conferir, ya saben que etimológicamente conferencia, conferir, pues quiere decir aportar con otros para crear ideas, para crear comunicación, para crear convivencia, para crear inquietud espiritual. ¿Y qué es lo que les lanzo sobre la mesa en este conferir que a mí me preocupa? Y que el Quijote es de alguna manera una extraordinaria referencia de este asunto. Pues miren, me preocupa básicamente lo que está encerrado en la palabra constructivismo. Ustedes saben que desde hace 3 décadas, 2 décadas, tal vez un poco más, Piaget, el psicólogo suizo que llenó la psicología y la pedagogía de la segunda mitad del siglo XX, Humberto Maturana, un reconocido investigador, médico, biólogo chileno, y algunos otros investigadores, han subrayado aquello que tanto se ha subrayado del ser humano como vertientes diferentes de su complejidad. Los humanos somos tan complejos que cuando queremos reconocernos o conocernos, desde el punto de vista, vamos a decir, para concretarlo, psicosociopedagógico, o sea, lo que somos psíquicamente, cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos podemos educar, pues hay diferentes escuelas. Unos autores han subrayado el conductismo. Sencillez. Nuestra conducta se asemeja a los mecanismos del instinto animal. Cognitivismo, pues nuestra conducta tiene que ver con procesos eminentemente cognitivos. Comunitarismo o comunidad, pues nuestro mundo tiene que ver con aquello que aprendemos o convivimos en grupos de referencia sociocultural. Constructivismo, pues que los seres humanos construimos el mundo. Y eso yo acepto que tiene su valor. Igual que tiene su valor la perspectiva cognitiva y la perspectiva conductista y la perspectiva de otro tipo. Lo que a mí me preocupa son 2 derivaciones, 2 derivas que se derivan, disculpen, valga la redundancia, de eso que acabo de decir. Una deriva es que se tome por absoluta lo que es una perspectiva parcial, por muy auténtica que sea. O sea, no podemos intentar, a mi modo de ver, explicar la conducta humana solo desde el lado conductista. Por ejemplo, hay profesores que dicen con cierto orgullo, ¿no?, con cierta autosuficiencia, yo soy conductista, y plantean todo su proceso educativo siguiendo al pie de la letra las pautas pavlovianas, Pavlov, lo del perro, la campanilla, etcétera, o de Skinner, diferentes autores que han sido los creadores, los escritores, los investigadores de esa corriente. Y yo creo que no. Recuerdo que hace bastantes años, en un curso del doctorado,
tenía varios alumnos hispanoamericanos. Y en concreto había un colombiano y un peruano. Y lo recuerdo siempre, es una pena no tener en este caso el documento grabado, porque era muy gracioso ver cómo en muchas tardes del seminario aquel, el colombiano, hablando un lenguaje que ni Maturana lo decía con tanta perfección, decía que la realidad no existe. Porque claro, para Maturana o para los constructivistas, como ustedes saben, lo que quieren reafirmar es que el humano, sobre todo eminentemente a través de su gran capacidad creadora, que es el lenguaje, la palabra, configura lo real. Y había un profesor de talante más humilde, menos versado académicamente que el colombiano. Esto no quiere decir que todos los colombianos sean y que todos los peruanos dejen de ser. Aquel profesor peruano decía, pero ¿cómo que no existe la realidad? Y se agarraba a la mesa y decía, esto existe. Bueno, pues es cierto, creo yo, que aunque el peruano dijese que esto existe, estoy seguro que si a cada uno de nosotros ahora le preguntásemos, ¿qué es lo que estas 4 personas que estamos aquí arriba tenemos delante de nuestro cuerpo y de nuestra presencia? Seguro que cada uno de ustedes haría una descripción diferente, matizadamente diferente. Eso es lo que quiere decir el constructivismo. O sea, cada persona, en función de su trayectoria existencial, de su mundo lingüístico, de su mundo experiencial, es como una focalización de la realidad que subraya, matiza, induce, presenta aquello que decimos la realidad. O sea, la realidad no existe, en ese sentido, el constructivismo, a mi modo de ver, es un subrayado de la conducta humana que tiene razón, que dice esto, que la realidad no existe como un concreto absoluto y aislado, sino que somos nosotros, con nuestra catalización lingüística experiencial, los que matizadamente vemos la realidad de una manera o de otra. Ahora, también tiene su razón, a mi modo de ver, el peruano. Porque, ¿qué es lo que a mí me preocupa de este punto que quería comentar con ustedes? Que tanto nos hemos creído que somos constructivistas, que despreciamos la referencia a los datos, a los hechos, a la experiencia. Es como si, poniendo un ejemplo del otro lado, una persona fuese tan explicativamente conductista de la conducta humana que dijese que nos asemejamos en nuestro comportamiento al perro de Pavlov que saliva cuando oye una campana porque ha visto muchas veces el oído de la campana con un plato de comida. Entonces, yo creo que tenemos que recuperar, porque ahora vamos a la parte aplicativa de este asunto. ¿Qué es lo que pasa viviendo una cultura donde el constructivismo se convierte en regla bastante, digo bastante por poner un límite, bastante universal de comportamiento? Pues que el mundo de nuestras relaciones y el mundo de nuestros lenguajes y de nuestro tratar al otro se ha convertido en mecanismos de ganancia. Un ejemplo de los que más me gusta poner y de los que más me encienden el espíritu: el lenguaje periodístico. Yo soy el reportero, me acerco ahora el micro a nuestro amigo Andrés y le digo, dígame usted un titular. ¿Han oído la expresión? Dígame usted un titular. ¿Y tú cómo recibes esto de dígame usted un titular, Andrés? Un mensaje del que se pueda extraer un título, claro. Claro, muy bien, muy bien. Es una maravilla hablar con alumnos tan inteligentes. Efectivamente, gracias, Andrés. Claro, cuando un periodista le está pidiendo a una persona, dígame usted un titular, le está diciendo un mensaje bastante largo, amplio, que viene a decir, dígame usted algo llamativo.
dígame usted algo que encienda el espíritu de quien lo oiga. Pero no me diga usted algo que tenga que ver con el respeto, el cuidado, la atención a eso que llamamos el mundo de lo dado, el mundo de los hechos, el mundo de lo real. Aunque tengo que tener cuidado con no decir muchas veces el mundo de lo real, porque el mundo de lo real, en definitiva, es aquello que cada uno crea. Apliquen esto al lenguaje político. Pues cuántas veces notamos que el político está hablando para hacer publicidad, para hacer propaganda, para presentar la idea de una manera que tenga que ver con su ideología. Apliquen esto al mundo del profesorado. Yo he tenido la suerte, creo, de no haberme encontrado con muchos o casi ninguno así. Pero ustedes han podido tener profesores, libros de texto. En España ahora tenemos las 17 comunidades autónomas. Cada comunidad es autónoma, amigos de Allende el Océano, amigos todos, para hacer sus libros de texto. Y pueden contar cosas que no tienen nada que ver o tienen que ver con la historia según la ven ellos, según su construcción. Entonces, a mí me preocupa que hoy bajemos la guardia respecto de cómo debemos comunicarnos y qué debemos comunicarnos para no llegar a estar, por un lado, podríamos decir, el lado del poder, el lado de quien tiene la voz, creerse que como estamos en el mundo o en el planteamiento del constructivismo, tengo la posibilidad de construir el mundo como me apetece. Porque como no existe un trasfondo de objetividad, o eso nos hemos creído, pues entonces hoy ancha es Castilla para crear o verbalizar o publicitar o propagandear el mundo que según mis intereses conviene que se divulgue. Entonces, un ejemplo bien claro de esto es el de Don Quijote. Don Quijote es constructor de su mundo. Existen unos datos y él los trata de una manera. Los trata de la manera en la que se sintetizan en esta frase. Amigo Sancho, cambiar el mundo, paréntesis, que es lo que en el fondo a todos nos preocupa cuando estamos lúcidos de afán de bondad. Amigo Sancho, cambiar el mundo no es asunto de locura ni de utopía, sino de justicia. Fíjense si no merece la pena rebuscar en el Quijote para encontrarse con frases como estas. Porque yo he notado en mi experiencia hasta qué punto aquí don Miguel es sabio. Porque hablando en mi vida personal, hablando con las personas, cuando te propones algo como esto de decir hay que cambiar algo, te dicen, uy, este está tocado, hundido como el juego de los barcos, está tocado. O dicen, este es un utópico. Saben ustedes, hace varios años, cuando aún no era catedrático honorífico, quise ser decano. Ahora que no ha venido el exdecano, que iba a haber venido, pues si hubiese venido, no sé si lo habría contado. Bueno, también. Quise ser decano. Y entonces se reúnen en el salón de actos los profesores y personas de personal y servicios. Lo que aquí se llama el PAS, personal de administración y servicios. Y ¿sabes la primera pregunta, o más que pregunta, interpelación que me hace una señora? Dices que tú, José Ángel, eres un utópico. Y tengo que confesaros que me desarmo, porque aún no tenía fresca en la cabeza, en la memoria, la frase del Quijote. Digo, qué pena no haberla tenido para haberle respondido de la mejor manera posible. Haberle dicho, amigo Sancho, cambiar el mundo no es asunto de
de utopía ni de locura, sino de justicia. ¿Y dónde está la justicia aquí? Pues en ajustar tu lenguaje al respeto del hecho. Si tú no ajustas tu lenguaje, que quiere decir tu museo de palabras, tu manera de ver el mundo, al hecho, al dato, a la referencia de lo que ha ocurrido, aunque es verdad que al final, si Valentín y yo describiésemos esta mesa, lo haríamos con matices constructivamente diferentes. Él usaría unas palabras, yo usaría otras. Él usaría unos matices, yo potenciaría otros matices. Y ustedes que colaboran en la co-construcción también se quedarían con diferentes matices de lo dicho por Valentín y de lo dicho por mí. Ahora, el valor ético, la diferencia valiosa de este problema humano, que todos tenemos la posibilidad de ser co-creadores de la realidad, está en hasta qué punto nos esforzamos por ser respetuosos con el otro y con el hecho. Con el otro intentando captar el sentido de su lenguaje y con el hecho intentando atender a la referencia olfativa, gustativa, táctil, etcétera, etcétera, que pudiese tener aquel fenómeno respecto de lo que yo estoy, de lo que estamos observando o viviendo, etcétera. Entonces, a mi modo de ver, hay dos maneras de ser constructivista, que es algo que ineludiblemente somos, porque, repito, nuestro lenguaje tiñe la realidad. Una es ideológica y otra es idealista. ¿Qué diferencia cada una de estas dos maneras de ser constructivista? La ideología es la negativa, desde mi punto de vista. A mon avis, que dicen los franceses. En Paraguay se dice desde nuestro punto de vista, ¿no, amigas? Una es la ideología. ¿Y qué es la ideología? La ideología es cuando uno se plantea el acercamiento a la verdad desde las exigencias humanas del instinto, de la cerrazón y del dominio. La ideología es una manera de hablar de la realidad en la que se pretende recortar la realidad, endurecer la realidad y asumir como real solo aquello que tú estás defendiendo. Eso es ideología. Cuando hay una cerrazón. Paréntesis, breve explicación anterior. Miren, como todos ustedes saben, los seres humanos somos una ambivalencia entre dos extremos y cada uno de nosotros estamos en algún punto común. Perdón, en algún punto común no, en algún punto de esos dos extremos. ¿Están muy cansaditos? Sonríase un poco, aunque yo no sea capaz de potenciarlo, sonríanse. Bien, bueno, gracias. La sonrisa produce aireación de nuevo oxígeno en las neuronas. Creo que cuando uno sonríe las neuronas bailan, con lo cual, y no digamos si cantamos, pero lo del cantar será después. La ideología es la secuencia de lo que en Europa se fue generando a partir de la buena intención de los griegos. La buena intención de los griegos clásicos fue que conociésemos la verdad, la belleza y la bondad. Platón, el gran filósofo de la búsqueda de la verdad, ponía la verdad en la bondad. El bien era el supremo valor del cosmos noetos, del cosmos de lo celestial, que está potenciado en Platón. Sin embargo, por aquello de que había que irse aferrando a lo que daba más poder, nos fuimos desprendiendo de la preocupación por la belleza y la bondad y nos especializamos en el conocer la verdad. Conocer para poder, porque tener la verdad era tener el poder. En el siglo XVIII la diosa razón, y hoy nosotros somos hijos de este mundo.
Nos quedamos con la verdad, a la verdad ya no le hacemos ni caso, luego dígame usted un titular. Cada uno de nosotros está en el riesgo de vivir un mundo en el que, como no andes avispado, te estén manipulando de manera más total o plena o profunda que casi nunca a lo largo de la vida. Esto a lo largo de la historia. Esto lo resumía muy bien aquel psicólogo ruso Vygotsky. Yo prefiero que me socialice mi abuelo, mis abuelos, que no la televisión. Porque mis abuelos me pueden manipular, si me pongo exagerado, pero van a hacerlo con respeto, con cariño, allí hasta donde les da su buena voluntad. Mientras que los otros medios no me van a manipular con esos caracteres, me van a manipular para que me convierta en un cliente de aquello que les interesa, ya sea cliente mercantil, cliente político, cliente de un grupo social o ideológico, etcétera, etcétera. Entonces mi propuesta o mi alternativa es que tenemos que buscar potenciar, ya que somos ineludiblemente seres de construcción, porque nuestro lenguaje no es neutral, porque tenemos diferentes percepciones de la vida, etcétera, etcétera, es ser idealista. Dices, oye, salimos de la ideología para meternos en idealismos. Me parece que te estás subiendo como el pájaro Chogui a lo que cuenta la leyenda, al naranjal aquel, ¿no?, que en un árbol se encontraba encaramado el indicito guaraní. Pues no, mirad, yo no le tengo ningún miedo a la palabra idealismo. Siempre que debajo de idealismo veamos que estamos tratando de ideales. Y los ideales son apertura del hombre que busca cómo conocer y vivir mejor la vida. Y los tres ideales que al menos la cultura occidental desde siempre ha potenciado y que yo vivo en mi carne, que es aquello que permanentemente me preocupa en el fondo, aunque en la superficie sean ejemplos de eso, es que me preocupa lo que de verdadero hay en mi vida y en los demás, lo que de belleza hay en mis actos y en los demás, y lo que de bondad hay en mis actos y en los demás. Pero el ideal siempre es una búsqueda, no es un haber llegado y me quedo, que es la ideología. Esto lo resumía muy bien Einstein en una frase que desde que la leí me acompaña todos los días de mi vida. No es en este caso de Don Miguel de Cervantes, es de Einstein, pero bueno, fuera del Quijote también hay algo de luz, aunque lean ustedes el Quijote. La frase de Einstein dice: los tres ideales que me han mantenido con alegría en la vida son la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la belleza y la búsqueda de la bondad. Piensen, por ejemplo, solo en estas dos diapositivas. Imaginen la diapositiva del constructivismo ideológico de la verdad, ideológico de ideología. La verdad es aquello que yo pienso. La verdad es aquello que yo creo. Lo que ha ocurrido con este hecho, con el otro, es esto que yo le estoy diciendo. El ejemplo de todo ello lo ven en la vida cotidiana. Que el mundo que hemos generado iba a haber sido un mundo de progreso, en nombre de la diosa verdad. ¿A dónde estamos llegando? A tener muchas manufacturas, a tener los ojos y el cerebro entretenido de manera visceral, como dicen, viral. Nos podemos convertir en virales, creo que se dice. Si cantamos el Chogui, mejor que dando clase, pero bueno, eso será otro tema. Así no vamos muy fácilmente a ningún sitio. Yo les animo a que salgamos del mundo cerrado del instinto, que no pongamos nuestra inteligencia, conocer la verdad, conocer para poder,
al servicio de la cerrazón instintiva. La última frase, esta es de Nietzsche, apúntenla porque es preciosa. ¿Qué ha ocurrido en el mundo? Que la inteligencia ha trabajado como un instrumento al servicio de los instintos. Los humanos no hemos nacido para ser repetición de algo cerrado. Los humanos hemos nacido para ser una apertura a través de la palabra, que son ventanas por las que podemos ver la luz y por las que puede entrar el viento. Tenemos que esforzarnos, a mi modo de ver, por acercarnos al viento y la luz que nos da la idea del idealismo. El esfuerzo permanente por buscar apertura, buscar la verdad, la belleza y la bondad. Si he hablado más de 33 minutos, discúlpenme, y si han sido menos, pues está bien. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Bueno, pues muchas gracias, José Ángel, por estos mensajes de esperanza, por este mensaje de optimismo saludable, y yo creo que ahora es el momento de dar la palabra al público. No sé si alguien, aparte del caballero que ha pedido ya la palabra, si alguien quiere también intervenir. Muy bien, pues por aquí también vosotros, si queréis decir algo, con mucho gusto, sería muy interesante. Por el orden de levantar la mano, por favor, tiene la palabra. Bueno, me ha parecido muy interesante la charla, sobre todo porque tiene mucho de elaboración personal y eso es lo que realmente se agradece de una charla. La frase esta del Quijote que ha servido un poco... Yo creo que se me oye, porque otra cosa no. La frase esta del Quijote que ha servido un poco de frontispicio a toda la exposición, si me lo perdona, me parece tramposa. Porque en realidad la frase sería: intentar cambiar el mundo es un asunto de locura o de utopía. Querer cambiarlo es un asunto de justicia. Es decir, hay como en el razonamiento ontológico de San Buenaventura, hay un tránsito ilegítimo de lo ideal a la real. Está mezclando dos planos completamente distintos. El Quijote ha valido para mucho, inclusive muchas cosas que no están en él. Esto, por ejemplo, de que ha sido un desfacedor de entuertos, eso no está en el Quijote. O esta otra frase que siempre se utiliza: con la Iglesia hemos topado, no tenía el sentido que se le dio. Pero esta frase en concreto que usted utiliza, la verdad es que me parece, como le digo, tramposa. Y lo que sí me ha gustado muchísimo es la última frase. Es una frase genial que me recuerda un poco a aquel verso de Damas Alonso que decía: toda la luz del universo, todo lo que uno aprende, la conocerá un hombre por la ventana de una lágrima, la conocerá con el sentimiento. Bueno, muchas gracias, me ha gustado mucho su exposición. Gracias. Bueno, espero que lo del tramposo sea don Miguel y no yo, porque yo no querría pensar que, bueno, ya sé, no, que mi mensaje es tramposo, hablando precisamente de que lo que básicamente tenemos que buscar es atender al respeto al lenguaje y al mundo del otro y demás. Esta última frase que le ha gustado, ¿es mía para aprendérmela yo o era de algún autor que he citado, esto de Einstein o de...? No, la última, la de Nietzsche, ¿no? Era de Nietzsche. Ah, de Nietzsche. No, es que pensé, digo, a ver si es mía y no me he dado cuenta y me la tengo. Era lo de Nietzsche. Sí. Bueno, lo que pasa es que es verdad que usted a partir de ahí a lo mejor hizo una elaboración, como no puso comillas, no, las comillas ya entraba dentro del terreno personal. No, Eso... ya, no. La frase de Nietzsche, entrecomillada, al menos como la he leído, sí. Dice: la inteligencia es que ese es, yo creo que hay que también verlo, ha sido, porque lo que está es explicando, como usted sabe, los hechos de lo que ha ocurrido en Europa, y él está analizando, y por eso se ataca a Sócrates y a Platón, y no le gusta nada el racionalismo que ha dominado nuestra cultura. La inteligencia es un instrumento al servicio de los instintos, que yo a los alumnos les he dicho desde hace años, cuando me encontré esta frase, que tengo que decir que no me la dijo ningún profesor, como que la descubrí tarde,
le he llamado la teoría de las 3 I's, como regla mnemotécnica, por aquello de inteligencia, instrumento, instinto. Muy bien, muchas gracias. Si me perdonan un momento nada más, que la frase entonces era suya y lo que decía era: hay que conseguir la apertura a través de la palabra, que es una ventana por la que puede entrar la luz y puede también entrar el viento. No, Esa entonces suya, esa es la que me ha gustado. Se ve la luz y entra el viento. Se ve la luz y entra el viento. Bueno, como debo de ser honrado, eso es un poco mío, pero sobre todo es de León Felipe. Muy bien. Entonces Sí. por eso coincidíamos en el verso este. Muy bien. Lo que pasa es que León Felipe no lo dice tanto de la palabra. León Felipe lo que dice es que el ser humano es una ventana Sí. por la que entra la luz y el viento, porque él habla de limpiar. León Felipe, sabe usted que es un poeta aguerrido que habla de que había que limpiar muchas cosas de aquello de cambiar el mundo, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La señora, por favor. Eduardo, sí, está amable. María, la señora. Gracias. Yo quiero darle las gracias porque me ha estado, con la lectura personal que usted ha hecho del constructivismo, que ha obviado el movimiento ruso pictórico, y etcétera, etcétera, y se ha ceñido más a la psicología, me ha estado haciendo constantes sugerencias de otras cosas. Por ejemplo, yo la frase de Don Miguel la tengo en mi correo electrónico, y cada correo electrónico que mando la mando con esa frase con letras grandes y en violeta para que resalte, porque para mí es un hallazgo total. Y voy a decir que si alguien manipuló, desde luego yo la tengo copiada también así, luego no sé qué versión habrá, no sé cuál, o qué interpretación le dará cada cual. Ahí está construyendo usted una interpretación seguramente, porque yo creo que yo la cogí literal. Y dicho esto, me extrañó que, por ejemplo, cuando se refirió a la ideología como una apreciación del mundo con parti pris, déjà, Einstein dijo otra cosa, luego lo citó usted, pero creí que iba a decirlo ahí. Einstein dijo que era más difícil romper una creencia, un prejuicio, que un átomo. Y esto es la ideología, lo que para mí define más la ideología. Y lo dijo en una frase tan gráfica que bueno, creí cuando dijo digo, ya está aquí. Entonces estoy absolutamente de acuerdo. Y luego es muy difícil, porque no existe la razón. Usted ha criticado la razón como para la búsqueda de la verdad, pero no es la búsqueda de la verdad. Porque volvemos ahora a Platón y Agamenón y su porquero, que me recordó al peruano. Esto es una mesa, y es la verdad. Dígala a Agamenón o su porquero, ¿no? Pero ¿qué era la verdad para Platón? Y la discusión que había filosófica respecto a qué era la verdad, ¿no? Entonces, si nos venimos al siglo XVIII, al siglo de las luces, y decimos que la verdad, bueno, yo creo que era una búsqueda de otra verdad, más ilustrada y con otra perspectiva. Que eso nos haya llevado, como casi todo, a una desviación, lo mismo que del lenguaje. El lenguaje también nos desvía muchas veces, y el lenguaje no es inocente, y etcétera, etcétera. Y también habló de periodismo, cosa que me estaba constantemente recordando lo que pasa con el periodismo. Entre la información y la opinión hay una tregua que se debería de hacer una tabla, una frontera total. Pero como se mezclan, y cada vez más, con el fin de emborronar y de confundir y de llevar a la gente allí donde se quiere, porque tampoco hay pocos... La objetividad no existe, pero sí una aproximación a la realidad, que usted ha hablado de realidad. Y efectivamente los periodistas hacen mucho juego a los políticos, porque según dónde se sitúen, allí van a ir a parar con sus preguntas con cuénteme un titular. Y bueno, me ha gustado muchísimo, muchísimas gracias, y me ha suscitado pues muchas otras ideas que me venían a la cabeza. Gracias. Muchas gracias. No, en todo caso, un momentín. Bueno, muchas gracias por sus apreciaciones.
esta noche dormiré feliz soñando en lo que... No creo que No, importe mucho. solamente... No, sí, no. Solamente una pequeña cuestión que tal vez no he expresado plenamente. Siguiendo un poco a Nietzsche, lo que a mí me preocupa es que yo creo que el estudioso, el académico, el científico occidental se emborrachó de racionalismo, conocer para poder, de racionalismo de la verdad. Fíjese que, como usted sabe, la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, en la penúltima página, en cursiva, está una frase brevísima que es luz plenamente. La verdad ríe. Como el gran mensaje que este hombre a través de la novela nos ha querido dar. Morin, el sociólogo filósofo francés, recupera la idea de la complejidad, donde yo creo que ha estado, si no el mal, la raíz de muchos problemas de esto del posmodernismo, de haber perdido horizontes, de vivir en un mundo bastante complejo, complicado y maltrecho, porque podía ser peor, pero también podía ser mejor, es que nos quedamos simplificados en la adoración, no importa decirlo así, a la capacidad humana de lo que decían conocer la verdad. Entonces habría que ir a la complejidad. El humano no ha nacido para conocer, el humano ha nacido para convivir, para compartir bondad, para compartir belleza y para compartir verdad. Y nos quedamos especializados en la verdad. ¿Y dónde hemos ido? Pues aquí, a que tenemos muchos instrumentos, a que tenemos muchos andamiajes, a que tenemos muchos, pero cada día los ansiolíticos, los psiquiatras, los psicólogos, iba a decir, y gente, perdonad, y personas de semejante estilo tienen cada vez más extensas las clientelas y las... Como que esa búsqueda nos hubiera llevado paradójicamente a lo contrario de lo que pretendía, ¿no? Es que era una búsqueda, de acuerdo amiga, era una búsqueda que yo creo que no estaba bien orientada, porque estaba simplificada en aquello que convenía, que era poder. Pero eso a lo mejor es un análisis. Yo eso me hubiera gustado que lo hubiera explicado un poco más sencillamente. Bueno, gracias. Tal A vez lo para mejor yo otra ahí conferencia. tengo Eduardo, una laguna. José María quería decir algo, si haces el favor, este señor que está aquí. Gracias. Tal vez para otra conferencia. Bueno, como siempre, Miguel Ángel, José Ángel, pues tus conferencias son una invitación para la interlocución, ¿no? Hay un tema que a ti te preocupa obsesivamente y es el principio de la armonía que debe existir siempre entre verdad, bondad y belleza, que como persona humanista tiene bastante sentido. De tu intervención me ha gustado sobre todo el establecimiento de la relación que has intentado establecer entre ideología, idealismo y utopía. No sé si estarás de acuerdo conmigo en que ha habido una auténtica degradación del término ideología, porque en la concepción clásica la ideología es una concepción acerca del mundo, de la vida y del destino personal del hombre que vive en ese mundo y que recorre esa vida. Y sin embargo, como consecuencia de la politización del término, hoy el término ideología se ha degradado en el sentido que normalmente y convencionalmente se le da a este término. Y la ideología, en tanto que posibilidad de promoción de un potencial, nos puede llevar al idealismo. Y el idealismo está íntimamente relacionado también con la utopía. Son las tres claves de tu intervención que a mí me han parecido particularmente interesantes, porque hoy día creo que estamos huérfanos de idealismo y demasiado cargados de motivaciones. Estamos cargados de motivaciones concretas, pero nos falta el ideal. Y afortunadamente en el Quijote hay mucho de ideal y hay mucho de esquema de valores. Yo pensé que te ibas a centrar precisamente por tu preocupación por el tema de los valores, te ibas a centrar en este aspecto del Quijote y lo he echado en falta, y ahí tu intervención podría haber sido especialmente meritoria. Muchas gracias por todo. José María, muchas gracias. No sé si habrán comprobado con qué elegancia. Bueno, José María es de un pueblo capitalino
a 35 kilómetros del mío. Él es de Granada, Guadix, mi pueblo es de Almería. Si van en línea recta hacia Almería, pasan por los dos. Bueno, gracias, José María. Habrán observado con qué elegancia ha concluido alguna cosa que yo no he dicho expresamente, que está en el fondo de lo que quería decir, pero que él ha sabido aportar muy bien. Muy bonito, muy interesante esto que has dicho. Claro, la ideología tuvo un origen. Ideología, idealismo, idea, es una palabra griega que significa visión. Los seres humanos tenemos visiones de las cosas, tenemos ideas. Las podemos tener como ideología o las podemos tener como idealismo. En un momento inicial, la palabra idealismo podía equivaler, o la palabra ideología equivalía a idealismo. Pero repito, según mi interpretación, ¿qué fue pasando históricamente? Que los humanos nos fuimos especializando en aquello que nos daba poder, para los que buscaban y tenían el poder. ¿Y qué es lo que nos daba el poder? Decir que tengo la verdad. Entonces los otros planteamientos que no eran la verdad estorbaban, no tenían ninguna funcionalidad, se olvidaban, quedaban en el campo del castillo, en el templo o en el palacio. La belleza y la bondad podían quedar allí, pero la sociedad no lo vivía. Sin embargo, respecto del otro valor, la sociedad sí vivía el ser receptores del poder que tenían los otros porque decían que tenían la verdad. Entonces la palabra ideología se fue corrompiendo en la práctica, igual que se fue corrompiendo la actitud de los humanos europeos en la búsqueda de los ideales de su percepción, porque se fueron especializando en la verdad. Por eso Umberto Eco dice en la novela, la verdad ríe, porque es el mensaje más creativo, abierto y humanista que uno puede decir a los demás. Oye, que la verdad ríe, porque cuánto dolor nos estamos produciendo y nos hemos producido en nombre de la verdad. Entonces lo que hay que recuperar es lo que nos ha dicho Einstein, que yo he leído, o lo que les estoy diciendo. La complejidad de buscar un humano que viva con toda su racionalidad, no solo con la racionalidad de la verdad, sino con la racionalidad de la bondad y de la belleza. Termino. Fíjense en las dos diapositivas. Si el mundo, en vez de estar especializado en la racionalidad de la verdad, estuviese por lo menos al mismo nivel especializado en la racionalidad ética, al mismo nivel, en la racionalidad de la bondad, al mismo nivel, ¿habría tantos campos de refugiados? ¿Nos seguiríamos matando? ¿Habría tantos hambrientos? ¿Habría tantos analfabetos? Probablemente no. ¿Por qué? Porque sería una humanidad que en vez de vivir en nombre del ideal de la verdad, te puedo porque conozco más que ti, más que tú, estuviese viviendo en nombre de la potencialidad de la bondad. Te abro mi corazón, mi cerebro, mi cartera hay que tener un poco más de cuidado con ella, porque para mí eres mi otro yo, hacia ti lo que tengo que ser es bueno, no un luchador de la verdad para imponerte mi verdad a ti. Bueno, este último momento me ha salido un poco mitinero, ustedes. Muchas gracias, José Ángel. Ever pide la palabra. Adelante. Bueno, no llega. Bueno, pues alza la voz de Ven, que venga aquí, ¿no? O alza la voz. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, mi idea va por del punto de vista de la docencia, sobre la ideología de paradigma constructivista. Entonces, mi preocupación pasa por la forma que aprendemos, interpretamos y encajamos dentro del constructivismo. Usted, profesor, hablaba de una caja prácticamente del constructivismo que nos lleva hacia la verdad, y esa verdad muchas veces implica a que, donde Humberto Maturana mencionaba del autopoiesis, de autorregenerarse como persona. Y la preocupación mía pasa por esa búsqueda de lo ético, de la verdad absoluta, pero hacia lo moral.
Entonces decía una frase, el hombre es lo que él cree que los demás creen que él es. Y me considero como docente, yo creo una forma que la competencia me enseña para producir. La competencia busca hacia lo económico, rima hacia lo económico. Y mi preocupación es formar a personas humanas hacia ese ritmo, donde queda esa belleza, esa bondad, ese amor. Entonces, por ahí pasa la cuestión. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, también es verdad que podría decir algo si queréis. Ever, gracias por lo que comentas. Y indudablemente mi comentario a lo que dices es la receta, ¿no? La conclusión que yo saco de mis palabras es que un educador lo que debe intentar potenciar es que en el mundo de palabras, en la conciencia, en el museo de palabras de cada educando que trabaje con él, le ayude, como educador, a potenciar en él ese afán racional complejo de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda de la belleza y de la búsqueda de la bondad. Y lo haría hasta con un juego pedagógico didáctico relativamente sencillo. Es medio minuto. Alumno, escribe en un lateral de un folio 50 conductas de tu vida diaria. Cosas que haces a diario, cosas que están en el intríngulis, en el quehacer de nuestra vida cotidiana. Y ahora ve colocando una V, una B con O y una B con E de belleza, bondad y V, para ver si esas conductas que están ahí reflejadas tienen que ver con la verdad, con la belleza y con la bondad. Y nos llevaremos una sorpresa, que es que todo lo que digamos que es conducta humana cotidiana está relacionado con esos tres valores. Y entonces lo único que habrá que ver es cuántas palabras se refieren o cuántos actos se refieren a lo verdadero, cuántos se refieren a la belleza, cuántas se refieren a la bondad. Yo no tengo que manipular a ningún alumno, a ningún educando. Tengo que ayudar al educando a que descubra que en el fondo de su conciencia lo que vibra de humanismo su vida es que ha nacido para abrirse ventanas de posibilidad, no para repetir la conducta del instinto. El instinto es fuerte, el instinto es subterráneo, el instinto nos dice aliméntate y reproduce, seguridad, dominio, control, imposición, etc. ¿Qué le pasa cuando hablamos de educación? ¿Qué estamos queriendo decir? Que educarse es potenciar la conciencia. Porque nuestra conciencia es como una golondrina débil que revolotea nuestro magín y que difícilmente alimentamos. ¿Por qué? Porque es débil, porque está abierta, porque puede entrar mucho aire o ninguno. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces nuestra conciencia está al servicio del instinto y no nuestra conciencia como liberación del instinto. Joven, estudiante, alumno, busca y encuentra en tu alma, en tu espíritu, cómo está subterráneamente vivo el afán de la verdad, el afán de la belleza, el afán de la bondad. Heráclito, una frase preciosa de Heráclito: la morada para el hombre es el espíritu. Nos tendríamos que preguntar, ¿es realmente para nosotros, somos nosotros realmente morada del espíritu? ¿De qué aire? Porque espíritu es aire. ¿Qué aire inunda la morada de mi persona? Competencia, amigo Ever. Un libro mío habla de ello. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero también te quiero hacer que pienses, si te parece, que la competencia no tiene por qué estar ligada solo, aunque en el lenguaje efectivamente se acerca mucho a lo económico. También se puede ser competente diciendo soy una buena persona. O también se puede ser competente en ser cuidadoso de los demás, del ambiente, del entorno, etc. No tiene por qué estar ligado lo de la competencia con la idea de la productividad. Se puede ser competente en el conjunto de tu personalidad.
me parece. Bueno, perdón, gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que estamos tratando cuestiones de gran enjundia y casi metafísicas. Sin duda alguna. Yo quería recordar que este acto, esta conferencia, se organiza con motivo del 4º centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes, el príncipe de nuestras letras. Es bien sabido que este hombre pues era un genio y en muchos aspectos su vida es un enigma. No sabemos a ciencia cierta si nació en Alcalá de Henares. Os recomiendo a todos que visitéis esa hermosa población. Ahí está su casa natal, apenas se tardan 30 minutos desde Atocha en el tren. Es una visita muy recomendada, Alcalá de Henares. Se sabe que fue soldado durante unos cuantos años, que estuvo prisionero, cautivo, en Argel. Intentó escaparse y unas cuantas veces, 4 o 5, y todas las veces le apresaron de nuevo. Estuvo también preso en la cárcel hispalense, en Sevilla, donde, según él mismo dice en alguno de los prólogos, pues toda incomodidad tiene su asiento y todo ruido hace su habitación. Fue comisario de abastos, de productos llegados de allende el océano, de ultramar. Fue también inspector. Esto le granjeó algunas enemistades, parece ser que algunos le acusaban con muy mala intención y muy poca verdad. Y en definitiva estamos ante una vida azarosa, la vida de un genio, y yo creo que nos lanza, y este es el mensaje que en gran medida también me parece, al menos es lo que yo he querido entender de la conferencia del doctor López Herrerías, nos lanza un mensaje elevador de nuestra condición humana, personal y social. Es un mensaje de belleza, es un mensaje bueno y verdadero, un mensaje en definitiva esencial y existencial que no entiende de fronteras, un mensaje perenne y universal. Y vamos a ver... No, perdóname, Valentín, el exceso de confianza puede ser excesivo. No, es que hasta fue fiel en el matrimonio, cosa que hoy también tiene su enjundia, porque se casó en Esquivias, aguantó con doña María 3 años y a los 3 años le dijo a doña María, sabes, Esquivias y el mundo se me ha quedado pequeño, me voy a recorrerlo. Pero luego cuando se cansó de recorrer el mundo, se estableció en Madrid y se estableció con doña María, la que había dejado en Esquivias, o sea que es un... Te veo muy serio, Valentín. Bueno, realmente yo creo que a través del libro reparamos en esa complejidad de la que hablaba José Ángel, una complejidad que nos remite a la idea de lo que está tejido conjuntamente, eso es lo que significa complejo, lo que está tejido de forma, amigarrada, generado por un montón de realidades como es el ser humano. Y desde esa perspectiva, cuando hablabas también, José Ángel, del relativismo al que nos puede conducir esa construcción personal de la verdad, yo me estaba acordando de un paisano egregio nuestro, un gran político, poeta, y además fue presidente de este Centro Asturiano de Madrid, don Ramón de Campoamor, cuando dice, que no lo comparto, también habría que ver en qué contexto se dijo esto, pero no le falta verdad en determinados momentos cuando dice, nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Bueno, el ser humano tiene que estar permanentemente buscando la verdad, afanándose por encontrarla, y recuerdo que en mi andadura por la educación social en Alcalá de Henares, donde fui profesor en una escuela universitaria de la Universidad de Alcalá, unos alumnos míos, probablemente porque tomaron la frase de otro lugar, escribieron en un cartel que realizaron: la utopía no es una meta, es un camino. Yo creo que en ese camino por el que transita nuestra figura excelsa, Don Quijote, estamos todos los demás. De manera que, digamos, en este final, si me lo permitís, antes de pasar a tomar un aperitivo y antes de agradecer a todos, en 3 idiomas, Antonio, toma nota, antes de agradecer en 3 idiomas, tenemos que decir: ruega por nosotros, Señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión,
que nadie ha podido vencer todavía, por la darga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre toda corazón. Gracias, gracias a Guillén.